Y bien amigos, en este video vamos a hablar sobre algunos juicios irreverentes que sucedieron en siglos pasados. Juicios que tienen la estructura de un proceso penal ordinario, pero lo que sorprende es el acusado. Demos un vistazo a estos eventos que son ahora inverosímiles, pero que en su momento se realizaron con la debida seriedad. Sabemos que cada país tiene un procedimiento para procesar penalmente a una persona que es acusada por cometer delito, es decir, cometer un crimen reprochado por la sociedad. Dentro de este procedimiento penal, luego de reunidas las pruebas por el acusador, sea el fiscal o sea el juez, se procede a ir a un juicio para determinar la culpabilidad del acusado, quien, si es declarado culpable, se le otorgará una pena y si no, es absuelto. Básicamente, esta es la explicación de un proceso penal bastante generalizado, pero antiguamente era muy simplificado cómo se determinaba la culpabilidad penal de una persona. En base a esto podemos revisar los juicios absurdos que se dieron en distintos tiempos, que lo que más sorprende son sus acusados, como lo fueron ratas, bueyes, cerdos, toros, perros, langostas, incluso Dios. Bien, entonces pasemos a revisar algunos de ellos. Juicios contra las ratas en Francia. Sucedió en el año de 1522 en el poblado de Autun, Francia. Las ratas habían devorado los cultivos de cebada y por ello los pobladores fueron a la autoridad eclesiástica para que sean enjuiciadas. Obviamente se revisó los daños por la autoridad encargada y a modo de realizar una buena citación a juicio, procedieron a acercarse a un lugar donde se creía que vivían las ratas y el funcionario leyó la citación en voz alta, dándose por notificados a las ratas. Incluso se les nombró un abogado, un defensor público, llamado Bartolomé Chanese. Como es obvio, las ratas no se presentaron el día del juicio. El abogado indicó que debió notificarse a todas las ratas, cosa que no se hizo. Entonces se ordenó que se notifique a todas y se concedió otra fecha para el juicio. Las ratas no se presentaron. El abogado indicaba que las ratas temían el asistir, pues podrían ser atacadas por los gatos en el camino, exigiendo protección máxima. Claro que no podía concederse. Luego el defensor indicó que no es justo castigar a todas por el crimen de unos cuantos, a lo que el juicio fue aplazado indefinidamente. Pero no todos los animales tuvieron la suerte de las ratas, pues en otros casos sí se realizó el juicio, como es el caso de la cerda de Falaise. En épocas medievales, los dueños normalmente dejaban caminar a sus cerdos por las calles, lo cual no era una buena idea, pues ocasionaban problemas, destrozos y peor aún causaban la muerte, como en este caso. Ocurrió en 1386 cuando una cerda irrumpió en una casa sin autorización y se comió la cara y brazos de un bebé, la cual murió luego. Se enjuició al animal y el vizconde a cargo de llevar el juicio. Evidentemente, el discurso de la cerda solo fueron gruñidos, lo cual no llegó a convencer al vizconde y terminó por ser declarada culpable y condenada a morir en la horca como si fuera un ser humano. Para hacer aún más legítimo la ejecución, se le puso ropa de hombre y así conducida al patíbulo. Tenemos también el juicio de las langostas. Las langostas son conocidas por destruir las cosechas y devastarlo en cuestión de días. Su enjambre puede alcanzar kilómetros de distancia. Con eso te puedes dar cuenta que la cantidad de langostas que puede albergar un enjambre es inmensa. Obviamente su paso por los cultivos causan miseria. Ahora existen métodos y técnicas para evitar este ataque caótico, pero en el año de 1650, como es evidente, no había los cuidados frente a estas plagas. Sucedió en España, en los campos del convento de Santa María de Parraces. Las langostas arrasaron con los campos de cereales y a modo de quizá obtener revancho o justicia, y como se estaba en una época de inquisición por la Iglesia Católica, se confiaba que ellos perseguían y castigaban todos aquellos actos llamados delitos contra la fe. Entonces, en base a esa confianza de los vecinos y por su conciencia, se podría entender que la plaga que atacó sus campos de cereales fue por causa de un ataque mandado por los demonios.
y por eso se solicitó al cura San García para acusar a los demonios e indirectamente a las langostas que se logre la excomunión de ellas. Se realizó el juicio y como siempre había un defensor de las langostas, quien fue Bernabé Pascual. El juicio iba en contra de los demonios y por ende contra las langostas por estar instigadas a cometer dicho crimen. La defensa fue bastante racional en cuanto de que las langostas, al no ser seres humanos, se entiende que ellas no actúan con razón, actúan por instinto animal. Se dio también un contraargumento en el cual se dice: si pasó esto es por los pecados de las personas y es necesario que a causa de este hecho regresen su camino hacia Dios. Sin embargo, las langostas eran culpables y se les sentenció al destierro de dicha localidad por el plazo de 3 días. Si no lo hacían en el plazo, se les excomulgaban. Ahora, tenemos el juicio también a un toro salvaje en el año de 1314 que fue suelto por un granjero y el animal lastimó gravemente a una persona. El conde de Valois ordenó capturar y abrir juicio contra el toro. Perdió el juicio porque el acto, que quizá tenía una intención homicida, fue vista por varios testigos quienes observaron el hecho y así se condenó al toro a la horca. Otro juicio absurdo, y esta vez no fue hecho contra los animales sino contra Dios, irreverente como suena, pero sí en el año de 1917, cuando se dio el triunfo de la Revolución Rusa, se quiso eliminar completamente la religión, pues para ellos era un lastre para la sociedad, un veneno que degeneraba el pensamiento de sus ciudadanos. Por eso empezaron a realizar la persecución contra la iglesia, saqueos en monasterios, capillas, destruir y erradicar todas las edificaciones religiosas. El comisario de instrucción a cargo fue Anatoly Lunacharsky, quien dijo: la religión es como un clavo, cuando más se la golpea en la cabeza, más penetra. Y él quien se encargó de la persecución, pero lo más sorprendente, irreverente o insólito, fue que en el 16 de enero de 1918 en Moscú se realizó el llamado juicio del Estado soviético contra Dios. Los bolcheviques, luego de asumir su titularidad como gobernantes, asumieron que tenían suficiente potestad para juzgar a Dios por los delitos de crímenes contra la humanidad y genocidio. Y fue así que en juicio, sentado en el banco de los acusados, fue puesta una Biblia. Los fiscales, actuando en su función de defensores de la legalidad en representación de la especie humana, leyeron los cargos, presentaron las pruebas en contra e incluso hubo defensa a favor de Dios. El defensor basó su defensa aludiendo de que Dios tenía grave deficiencia mental y por eso no se le podía ser responsable de sus actos. Sin embargo, el tribunal desestimó los argumentos de la defensa y procedió a emitir un pronunciamiento de culpabilidad contra Dios, condenándolo a muerte. Como no había la revisión de la sentencia por un órgano revisor superior, se debía ejecutar la condena lo más antes posible, por eso que al día siguiente se programó su ejecución a las 6:30 de la mañana. Un pelotón de fusilamiento alzó sus rifles hacia el cielo y dispararon al mismo tiempo, dando por cumplida la condena con la muerte simbólica de Dios. También en otros lugares se hizo la misma ejecución. Algunas ejecuciones se realizaban disparando estatuas o monumentos de Dios. Y así hay diversos casos. Por ejemplo, los persas otorgaban a los animales capacidad de discernimiento y en consecuencia eran responsables de sus actos. Claro que no es como una persona, pero había determinadas reglas, los cuales podían ser castigados por atacar a personas o incluso a animales. Dependía del grado de daño para fijar el castigo al animal. También, como en el caso de los hebreos, si un animal causaba la muerte de otra persona, este debía ser apedreado hasta morir. Incluso el propietario del animal estaba sujeto a pena capital. En Atenas existía el Pritanio, antiguo tribunal criminal de Atenas.
donde se llevaban los juicios contra los homicidios desconocidos, contra animales e incluso cosas inanimadas que causaban daño o muerte a las personas. Los juicios en Atenas eran al aire libre porque se creía que su hedor de los acusados iba a contaminar a los jueces y asistentes. Es así que estos juicios se realizaron tanto en la era medieval como antes. Se pensaba que sus acciones eran fundamentadas por su voluntad. Se creía que eran herejes por atentar contra la ciudad e ir en contra de las enseñanzas cristianas. De hecho, se les otorgó significado subjetivo a las acciones de los animales. Por ejemplo, la paloma representaba a Cristo y los insectos a la maldad, porque perjudicaban los cultivos. Los castigos no solo eran de pena capital o excomulgación, sino podrían ser también penas de cárcel, como ocurrió a un perro que mordió a un concejal en Austria. Como el dueño no quiso pagar la reparación, se le condenó a 1 año de cárcel en una jaula de hierro que se ubicaba en la plaza del pueblo. El título del video se llama Juicios absurdos porque en nuestra época perseguir, procesar y condenar a un animal por algún daño que cause es un acto de locura. Entendemos que los animales no tienen capacidad de discernimiento, carecen de esa facultad de entender sus acciones, pero en los siglos pasados existían justificaciones para condenar a los animales. Una razón era que el animal, al matar a un hombre, está rompiendo con la jerarquía establecida en la Biblia. Es decir, al hombre se le ordenó someter a toda la creación que está por debajo de él, o sea, dominarlo. Y que un animal mate a una persona es un acto absoluto de rebelión y que atentaba contra el fundamento moral del universo. Otro fundamento era el peligro social que representaba. Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Afecta contra la seguridad y tranquilidad pública. Solo su muerte regresaba a la normalidad el orden establecido. El hombre antes equiparaba al animal al mismo nivel de la persona. Luego, a pesar de su irracionalidad natural, se le otorgó un significado moral a cada acción que distorsione la tranquilidad en la sociedad, pues iba en contra del orden natural de las cosas. Pero sin lugar a duda, la mayor influencia de los juicios a los animales era una base religiosa que ha perdurado en el tiempo en menor medida. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos.